¿Es realmente el aceite de 80 euros mejor que el de 15 que compras en la estantería del supermercado mientras haces la compra de la semana? ¿O estamos siendo víctimas de una de las mayores campañas de marketing de la historia de la automoción? Hoy vamos a descubrir la verdad que las grandes petroleras y las marcas blancas no quieren que sepas, porque lo que hemos descubierto en el laboratorio no es que haya una pequeña diferencia, es que el resultado directamente asusta. Muchos de ustedes se preguntarán: oye, mi coche es viejo, ¿para qué voy a gastar en un aceite caro si total, aceite es aceite? Otros piensan que mientras en la garrafa ponga 5W30 y tenga el sellito de la normativa, su motor está blindado. Hoy vamos a demostrar que esa es la mentira más peligrosa que le puedes creer a un vendedor. Hemos cogido un motor moderno, lo hemos llevado al límite y hemos analizado qué pasa cuando le echas la sangre más barata que hemos encontrado. Vamos a someter a estos dos líquidos a pruebas de viscosidad extrema, resistencia al cizallamiento y, sobre todo, vamos a ver cómo queda el metal después de una fricción intensa. Ese ahorro de 40 euros en el cambio de aceite te va a costar una factura de 4.000 euros por un turbo reconstruido o unos segmentos pegados. Te voy a mostrar qué es lo que realmente estás pagando cuando compras una marca premium y en qué casos, y ojo porque esto es polémico, un aceite barato podría ser suficiente. Aunque ya te adelanto que no es lo que te esperas. Quédate hasta el final del vídeo, porque la prueba de evaporación reveló una diferencia tan abismal entre el aceite caro y el barato, que vas a entender perfectamente por qué tantos coches modernos beben aceite sin tener ni una sola fuga en el suelo del garaje. Si quieres proteger tu inversión y evitar que tu coche se convierta en una estadística de desguace, esta información es vital. Pero antes de entrar en los datos que te van a dejar con la boca abierta, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. Aquí en Coche en Riesgo no nos paga ninguna marca. Nuestra única misión es decirte la verdad técnica para que tu coche dure lo máximo posible y tu cartera no sufra. Vamos directo a la primera prueba de laboratorio porque esto se va a poner muy feo para el aceite barato. Vamos a entrar en el primer asalto de esta pelea, la viscosidad. Todos han visto esos números en la garrafa, el famoso 5W30 o 0W20. Sobre el papel, si ambas garrafas, la barata y la cara, dicen ser 5W30, deberían comportarse exactamente igual, ¿verdad? Pues aquí es donde empieza el engaño. Para este experimento hemos metido ambas muestras en un congelador industrial a 20 grados bajo cero durante 12 horas. Queremos simular lo que ocurre en tu motor una mañana de enero cuando vas a trabajar. Miren esto. Al volcar la probeta del aceite premium, el líquido fluye con una agilidad asombrosa. Sigue pareciendo un aceite, mantiene su estructura. Pero fíjense en el aceite barato. Se ha convertido en una especie de miel espesa, casi parece mermelada. Si tú le echas este aceite barato a tu coche, en el momento en que giras la llave, tu bomba de aceite tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano para mover esa masa pastosa. ¿Qué significa esto para tu motor? El 90% del desgaste de un coche ocurre en los primeros 30 segundos tras el arranque. Con el aceite premium, el lubricante llega a la parte alta de la culata, a tus árboles de levas y a los cojinetes del turbo en menos de 2 segundos. Con el aceite barato que se ha vuelto espeso, el motor puede estar girando seco, metal contra metal, durante 15 o 20 segundos. Multiplica eso por cada mañana de invierno. Básicamente, estás lijando el interior de tu motor cada vez que vas a por el pan. Pero la viscosidad no solo es importante en frío. Ahora, fijaos en la prueba de calor extremo. Hemos calentado ambos aceites a 150 grados centígrados. Esta es la temperatura real que alcanza el aceite cuando pasa por los segmentos del pistón o cuando lubrica el eje de un turbo que gira a 150.000 revoluciones por minuto. Aquí ocurre lo que en ingeniería llamamos caída de viscosidad. El aceite barato, al no tener polímeros de alta calidad, se rompe. Se vuelve tan fino como el agua, pierde su capacidad de mantener una película protectora entre las piezas metálicas. En este estado, el aceite ya no lubrica, solo está ahí ocupando espacio. Si le exiges potencia a tu motor en este momento, si decides hacer un adelantamiento fuerte o subes un puerto de montaña con el coche cargado, el aceite barato dejará que el metal se toque. Es una fricción microscópica, no la vas a oír hoy, pero estás creando unas cicatrices en los cilindros que, tarde o temprano, se traducirán en falta de compresión y un motor que suena a cafetera vieja. Los aceites premium utilizan bases sintéticas de grupo 4 o grupo 5 que mantienen su cuerpo, pase lo que pase. El aceite barato es como intentar protegerte de una caída con una almohada de plumas frente a una de espuma de alta densidad. Uno se deforma y te deja vendido. El otro absorbe el impacto.
Mucha gente comete el error de pensar que el aceite es simplemente un líquido resbaladizo que evita que las piezas choquen. Si eso fuera así, le echaríamos aceite de oliva al coche y listo. Lo que realmente diferencia a un aceite de 80 euros de uno de 15 es el paquete de aditivos. Pensad en el aceite base como el agua de una sopa y en los aditivos como los nutrientes. Si la sopa solo tiene agua, no alimenta. Hemos mandado muestras de ambos aceites a un laboratorio de espectrometría para ver qué llevan desde dentro. Y aquí es donde el resultado empieza a asustar de verdad. El aceite barato cumple con lo mínimo para obtener la certificación. Tiene niveles básicos de zinc y fósforo, conocidos como ZTDP. Estos son los soldados que se sacrifican para proteger el metal. Pero el aceite premium no solo dobla esa cantidad, sino que añade molibdeno líquido y boro. Estos componentes crean una capa cerámica microscópica que se pega literalmente a las paredes del cilindro. Es una armadura que no desaparece ni cuando apagas el motor. Pero hablemos de la limpieza, que es donde el aceite barato te acaba saliendo carísimo. Un motor es una fábrica de basura. Genera hollín, ácidos de la combustión y humedad. El aceite tiene que ser capaz de atrapar toda esa suciedad y llevarla al filtro. Esto se llama detergencia y dispersancia. En el aceite barato, los detergentes son de baja calidad. ¿Qué pasa entonces? Que el hollín, en lugar de quedarse flotando en el aceite, se empieza a pegar a las paredes metálicas. Seguro que han visto esos motores que al quitar la tapa parece que tienen chapapote o mermelada negra pegada a las válvulas. Eso es el famoso sludge o lodo. Ese lodo es el asesino silencioso. Empieza a taponar los finos conductos de lubricación que alimentan el turbo. Cuando el turbo deja de recibir aceite porque el canal está obstruido por esa basura, se gripa en cuestión de segundos. El aceite premium viene cargado de detergentes de calcio y magnesio que mantienen el motor como si acabara de salir de fábrica. Hicimos una prueba de cocción. Calentamos ambos aceites en un recipiente metálico hasta que se evaporaron. El aceite premium se fue dejando apenas una sombra, una superficie limpia. El aceite barato dejó una costra de barniz marrón, dura como el diamante, pegada al metal. Esa misma costra es la que se pega a tus segmentos del pistón. Cuando los segmentos se quedan pegados por el barniz del aceite barato, pierdes compresión y tu coche empieza a quemar aceite como si fuera una locomotora de vapor. Lo que ahorraste en el taller al comprar la garrafa de oferta, te lo vas a gastar multiplicado por 10 cuando el mecánico tenga que abrir el motor para limpiar ese desastre o cambiar un turbo que ha muerto por colesterol mecánico. En un motor moderno de inyección directa, esta suciedad es el billete de ida al desguace. Entramos en el terreno más crítico, la resistencia mecánica pura, lo que en ingeniería conocemos como el test de cizallamiento. Para que lo entendáis de forma sencilla, el aceite tiene que ser capaz de mantener una película protectora entre dos metales que se aprietan el uno contra el otro con una fuerza inmensa. Imaginen la presión que soporta un casquillo de biela cuando aceleras a fondo, o el roce de una leva contra el empujador de la válvula. Si esa película de aceite se rompe, aunque sea por una milésima de segundo, el metal toca el metal. Y cuando eso pasa a 4000 revoluciones por minuto, el daño es instantáneo. Hemos puesto a prueba ambos aceites en esta máquina de carga. El funcionamiento es simple. Un rodillo gira sumergido en el aceite mientras aplicamos pesos en una palanca para forzar el contacto. Empezamos con el aceite barato. Fíjense en el indicador de presión. Apenas hemos llegado a la mitad de la carga prevista cuando el sonido del motor de la máquina empieza a cambiar. Se escucha un chirrido agudo, metálico, casi como un grito. Eso es el aceite barato rindiéndose. Su estructura molecular se ha desgarrado, se ha vuelto tan fina que ya no puede separar las piezas. Al sacar el rodillo de prueba, la cicatriz es profunda, rugosa y tiene signos de quemadura por fricción. Esto, en tu motor, se traduce en un desgaste prematuro del cigüeñal que acabará en una reparación de miles de euros. Ahora miren el aceite premium. Aplicamos la misma carga y nada, el sonido no cambia. Seguimos añadiendo peso, superamos el límite donde el aceite barato falló y la máquina sigue girando en absoluto silencio. El aceite premium utiliza bases sintéticas reales, probablemente PAO, polialfa-olefinas o ésteres, cuyas moléculas son como pequeñas esferas de acero microscópicas que no se deforman bajo presión. Al inspeccionar la pieza de prueba, apenas hay una marca de brillo, no hay cicatriz, el metal está intacto. ¿Qué significa esto para ti que conduces un coche a diario? Significa que si un día tienes que dar un pisotón fuerte para evitar un accidente, o si vas con el coche cargado hasta arriba en un viaje de vacaciones bajo el sol de agosto, el aceite premium te da un margen de seguridad. El aceite barato no te da margen. Funciona bien si vas despacio y el motor está frío, pero en el momento en que le exiges lo más mínimo, su protección desaparece.
Lo que realmente asusta es que el desgaste por cizallamiento es acumulativo. No vas a notar que el motor se rompe hoy, pero estás creando una holgura que hará que, dentro de 30.000 kilómetros, tu motor empiece a consumir aceite, a perder potencia y a sonar suelto. Usar aceite barato es como intentar protegerte la cabeza con un casco de cartón. Parece un casco, se pone como un casco, pero en el momento del impacto no sirve para nada. Aquí vemos motores abiertos cada semana que han muerto precisamente por esto, porque su dueño pensó que ahorrar 30 euros en la garrafa no tenía consecuencias. Y vaya si las tiene. Llegamos a uno de los puntos donde la diferencia de precio se justifica por sí sola en un solo segundo: la volatilidad. Muchos de ustedes se quejan de que su coche consume aceite, pero no ven manchas en el suelo ni humo azul por el escape. ¿A dónde se va ese aceite? La respuesta está en el test de NOAC. Sometimos ambos aceites a una temperatura constante de 250 grados centígrados durante 1 hora, simulando las condiciones de los segmentos del pistón. El resultado es para echarse a temblar. El aceite premium perdió apenas un 6% de su peso por evaporación, es decir, es extremadamente estable, pero el aceite barato perdió casi un 15%. ¿Qué significa esto? Que el aceite barato se está cocinando y evaporando dentro de tu motor. Esos vapores pasan a través del sistema PCV hacia la admisión, ensuciando las válvulas y creando depósitos de carbón. Pero hay algo peor. Lo que queda en el cárter después de esa evaporación es un aceite mucho más espeso, degradado y cargado de impurezas que ya no circula bien. Estás rellenando el nivel constantemente porque tu aceite es literalmente de mala calidad y se está esfumando por el calor. Pero si tienes un coche moderno con motor turbo de inyección directa, el famoso downsizing, el aceite barato es una bomba de relojería por un fenómeno llamado LSPI, preignición a baja velocidad. Prestad mucha atención porque esto rompe motores de cuajo. El LSPI ocurre cuando gotas de aceite mezcladas con residuos de detergentes baratos se incendian en la cámara de combustión antes de que salte la chispa. Es como si alguien golpeara la cabeza del pistón con un mazo de acero mientras está subiendo. Los aceites premium actuales están formulados con una química específica, reduciendo el calcio y añadiendo magnesio para evitar que estas explosiones ocurran. El aceite barato de oferta suele utilizar formulaciones antiguas, cargadas de calcio porque es más barato de fabricar, ignorando por completo el riesgo de LSPI. En nuestras pruebas, el aceite barato mostró una inestabilidad química que, en un motor turbo alimentado, provocaría una preignición capaz de romper los anillos del pistón o incluso de perforar la cabeza del mismo de forma instantánea. Es aterrador pensar que por ahorrarte 40 euros en una garrafa, estás exponiendo a tu coche a una avería de 5.000 euros que ocurre en una milésima de segundo. El aceite barato no está diseñado para las presiones de los motores actuales. Es una receta del siglo pasado metida en un envase moderno. Cuando veas que tu coche pica biela o hace ruidos extraños al acelerar desde bajas vueltas, no culpes a la gasolina, culpa a ese aceite barato que no es capaz de controlar la combustión. Hemos visto pistones de motores con apenas 40.000 kilómetros destrozados por culpa de un lubricante que no cumplía con la protección contra el LSPI. No es una teoría, es una realidad mecánica que te puede dejar tirado en cualquier momento si decides escatimar en lo más importante. El veredicto es indiscutible. El aceite barato no es un ahorro, es una deuda que tu motor pagará con intereses muy altos. Hemos visto cómo se evapora, cómo se rompe bajo presión y cómo ensucia tus válvulas hasta el colapso. No permitas que una oferta de supermercado dicte el final de la vida útil de tu vehículo. Invierte en calidad, respeta las normativas de tu fabricante y dale a tu motor la protección que se merece. Suscríbete para no perderte nuestras próximas pruebas extremas. Para más consejos y para evitar que tu vehículo se convierta en una víctima del mal mantenimiento, sigue a Coche en Riesgo. Nos vemos en el próximo video para seguir protegiendo tu motor.